Muy buenas tardes. Soy Carlos Escobar, el director ejecutivo del Parque Explora. A nombre del municipio de Medellín, a nombre del patrocinador de este evento de Ciencia en Bicicleta, Cementos Argos, y a nombre de los empleados del parque les doy una muy cordial bienvenida a este evento. Para el Parque Explora es un gusto y es un honor tener a la maestra, a la pintora e historiadora colombiana Beatriz González Aranda, en una edición más de Ciencia en Bicicleta, que esta noche versará sobre la comisión coreográfica, una conversación sobre los dibujantes que registraron la Colombia inédita, lejana, una incógnita para todos que fue conocida gracias a la enorme expedición orientada por Agustín Codazzi, Manuel Ancísar, José Jerónimo Triana, entre otros. En apasionantes relatos por entregas, los provincianos que jamás habían salido de su localidad disfrutaron de esta aventura que permitió el reconocimiento de la geografía física y humana del país y que inauguró lenguajes para las primeras cartografías de aquellas no medidas comarcas de la Nueva Granada. Son historias de vidas y viajes casi heroicos, en los que cronistas, geógrafos, botánicos, pintores y dibujantes como Enrique Prince, Carmelo Fernández y Manuel María Paz contaron, también a mano alzada, uno de los capítulos fundamentales de nuestra historia. Era el 21 de enero de 1850, comillas, y los primeros rayos del sol derramaban copiosa luz sobre Bogotá y la extensa planicie que demora al frente de la ciudad andina, cierra comillas. Así describía el comienzo de la expedición el legendario autor de la peregrinación de Alfa, Manuel Ancísar. Cargueros de las montañas de Sonsón, marraneros de Tierra Caliente, bogas del Magdalena descargando champanes, olleros, todos los tipos de la República, con sus brillos o con su espantosa desidia y su escandaloso cinismo. Historias al pie de los volcanes y piedras bordadas de jeroglíficos, con caudales de notas sobre ríos, montañas sin caminos, gargantas de agua y tierras surtidas de plantas apreciables. La maestra Beatriz González, cuya vida y obra se expone en numerosas exposiciones personales y colectivas por galerías y salones de diversos países y ocupa lugares en varios museos de renombre mundial, quien ha sido galardonada por premios y reconocimientos que exaltan su creación, es también una conocedora como pocas de la historia de Colombia y una observadora independiente de su ritmo irregular. Nos sentimos profundamente emocionados por ser ella quien conducirá esta sesión. Démosle un caluroso aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Me pareció muy emocionante que hubiera citado el primer día en que parte la comisión coreográfica y que Manuel Ancísar la describe cuando dice era la mañana, ¿no? Entonces esa salida de la sabana de Bogotá es muy impresionante. Se debe tener en cuenta que en el decenio de 1850, cuando se llevó a cabo la comisión coreográfica, se estaba implementando un experimento, era un experimento radical, que agrupaba a las provincias en estados, para convertirse en estados, cada uno con su propia constitución. Florentino González cuenta que él escribió 16 constituciones, cada estado tenía realmente el deseo de que su constitución fuera diferente de las otras. El primer estado, parece mentira, fue Panamá. Cuando se inició la comisión coreográfica, el país se llamaba Nueva Granada, y cuando se terminó se llamaba Confederación Granadina, y después se llamó Estados Unidos de Colombia y finalmente Colombia, y constaba de 9 estados. ¿Cuál era el carácter de la comisión coreográfica? ¿Por qué surgió? Es una ley muy anterior, que es la ley 15 de mayo de 1839, una ley promovida por Tomás Cipriano Mosquera. No era presidente en ese momento, era un consejero, y entonces esa idea de que era necesario saber qué límites tenían, se había acabado la Gran Colombia,
y estábamos completamente, ya ha terminado la guerra de independencia, se ha acabado la Gran Colombia, estábamos otra vez en una guerra civil, de manera que había que ver qué estaba pasando, cuál era el país, hasta dónde dábamos, cuáles eran nuestros límites, cómo quedaba cada estado. Entonces, la Comisión Corográfica era una empresa estatal y como tal contaba con el patrocinio del gobierno y como tal dependía del patrocinio del gobierno, que no le salía la plata nunca. Fue una respuesta a la urgencia de construir una identidad política de la nación después de la disolución de la Gran Colombia. Su carácter entonces es político, científico y aunque muchos no lo reconocen, particularmente los científicos y los geógrafos, artístico. Corográfica quiere decir la reseña del país región por región, viene de coro, región o grupo, y descripción, grafein. Fue trazada en primer lugar por esa ley del 39 que ordenaba que contrataran ingenieros geógrafos para describir y levantar una carta geográfica del país. Quiero decir que la geografía era una ciencia nueva, era una ciencia en la cual había innovado Humboldt, y apenas en la Academia de París se estaba hablando de esa ciencia nueva que se llama geografía. De manera que no es que la geografía venga desde el Renacimiento como muchas cosas, sino era una ciencia absolutamente nueva. Entonces, por razones de la inestabilidad regional, estaban los estados peleándose unos con otros, política y económica, la ley solamente pudo implementarse hasta 29 de mayo de 1849, en ese momento eligen presidente a José Hilario López y uno de los primeros actos de su gobierno en 1850 fue la Comisión Corográfica. Entonces había una estructura que abarcaba varios aspectos, pues en primer lugar, y ustedes deben suponerlo, geográfico, y se le encargó a Agustín Codazzi, quien se comprometía a formar una descripción completa de la Nueva Granada y a levantar una carta general de dicha república y un mapa corográfico de cada una de sus provincias. Él no sabía en qué se estaba metiendo, pues. El segundo aspecto es el aspecto literario, que estaba encargado Manuel Ancísar, quien pondrá en limpio todos los itinerarios, cálculos y observaciones, escribirá, según las reglas del arte, las cartas parciales que se vayan formando y en general cuando se forme, y una obra de diseños describiendo la expedición en sus marchas, aventuras, en sus costumbres, las razas en que se divide la población, los monumentos antiguos, las curiosidades naturales y todas las circunstancias dignas de mencionarse. Él se retira y lo sucedió Santiago Pérez Manosalvas, que 20 años después será presidente de la República. De manera que Manuel Ancísar no está sino en la etapa que cubría los departamentos de hoy día de Boyacá y los dos Santanderes. El tercer aspecto es el aspecto gráfico, y se encargó a un venezolano, a Carmelo Fernández, quien debía realizar láminas de los paisajes más singulares, de los tipos de castas y de las escenas, de costumbres, características de la población, de los monumentos antiguos que se descubrieran y los ya conocidos. Lo sucedieron Enrique Price en 1852, Manuel María Paz en 1859 y por último un francés, Léon Ambroise Gautier. El aspecto botánico, que era muy importante también, estaba encargado a un joven, que era José Jerónimo Triana, que después era un botánico famoso de Colombia, quien lo recomendó Carmelo Fernández. Dijo, yo conozco un muchacho que está en tal parte, que es joven y ha hecho un estudio del valor médico de las plantas. Triana no había viajado a Europa todavía, no sabía, sino era una cosa muy empírica, heredada de la expedición botánica. La Comisión Corográfica duró 9 años, el trabajo no fue continuo, en primer lugar porque hubo una guerra civil en 1854, que como Codazzi se puso de moda, lo llamaron para que fuera el general en jefe de esa guerra, y en segundo lugar por los cambios políticos del gobierno, hay una dictadura de José María Melo, y por la incapacidad de los gobiernos de subvencionar la comisión en su totalidad. ¿Quiénes fueron los gestores de la Comisión Corográfica? Aquí este es el campamento, es una acuarela de Carmelo Fernández en que nos muestra la actividad. Pues fíjense, ustedes tienen carpas como las pueden tener ahora los jóvenes que van a hacer investigaciones al campo, trabajos de campo,
están unos descansando, otros cocinando, y al fondo está, no sé, es que yo no alcanzo a ver qué están viendo ustedes, yo veo aquí muy bien, al fondo está Codazzi con un anteojo de larga vista mirando el paisaje. Entonces los gestores fueron, podemos decir, tres. Hubo muchas personas que tuvieron, pero los principales fueron tres: Agustín Codazzi, Manuel Ancísar y Tomás Cipriano de Mosquera. Este es un dibujito que le hizo Carmelo Fernández a Codazzi, que lo conoció desde muy joven. A Codazzi se lo puede definir como era un militar, era un corsario, había sido corsario, era un geógrafo, era italiano y era de origen muy modesto. Se hizo militar y después de la derrota de Napoleón se enroló como corsario, mercenario. No se sabe cómo obtuvo, de dónde aprendió un corsario geografía. Seguidor de Humboldt, iba en el Orinoco, en su canoa, iba leyendo, yo no sé cómo, porque esos libros son inmensos, los cuadros de la naturaleza. Cuando recorría el Orinoco, me calculo un librote así de grande, iba leyéndolo. Ese libro había sido impreso en París, y después él recibió tanta elogios en París en 1840, los sabios Berthelot, Arago, Savary, Humboldt, Bosingol y Beaumont, todos lo felicitaron, y es más, lo hicieron académico. Las circunstancias, entonces él estaba en Venezuela y tiene mucho prestigio, y tiene todo ese prestigio que le concede la Academia de la Ciencia de Francia. Entonces, por algunas circunstancias adversas, subió un dictador, tumbó a Páez y José Tadeo Monagas. Entonces, como todos eran amigos del general Páez, se tuvieron que refugiar en Colombia huyendo de la dictadura. Entonces llega a Colombia, y Colombia encuentra una especie de loco, podemos decir, que es Tomás Cipriano Mosquera, quien soñaba con el Atlas de la Nueva Granada, y entonces nombra a Codazzi para que le haga ese Atlas, pero luego llega ya concretamente José Hilario López y lo nombra director de la Comisión Coreográfica. Era un gran proyecto. En todo caso, era un proyecto muy pensado. No se sabe qué estaba detrás de todo eso, de dónde sacaron la idea de planear la comisión de esa manera. Manuel Ancísar tiene una biografía interesantísima. Bueno, se puede clasificar, era docente, escritor, periodista, impresor, político y diplomático. Su papá era español y estaba al servicio del virrey Amar. Entonces, cuando las malas lenguas decían que era el panadero del Palacio Real, él nunca cuenta que es eso, sino que era como un guardia del Palacio Real, el papá. La cosa es que cuando llega la independencia, tienen que huir todos. En ese momento, la familia tuvo que salir del país y se fueron por el Magdalena, y eran como 8 o 9 miembros, murieron todos. Los únicos que sobrevivieron fue Manuel Ancísar y el padre, y se refugiaron en Cuba. Y allá se educó Manuel Ancísar. Cuba, como saben, era todavía una colonia española. Entonces recibió esa educación completa en Cuba, colonia española, y pudo visitar los Estados Unidos, estuvo en Filadelfia. Y luego ya, cuando ya él se da cuenta de cuál es la situación, que Cuba es un país que depende de España, se va a Venezuela. Entonces, con todo ese conocimiento que traía de haber sido muy formado en la Ilustración, llega a Caracas. Entonces, en Caracas lo acogen y está feliz. En el momento que llega la dictadura de Monagas, también sale del país y se va y además a Mosquera en el 45 lo habían elegido presidente, y Mosquera lo conocía y se lo trae al país para que lo ayude. Entonces, a su regreso a la Nueva Granada en 1846, era reconocido, la gente sabía que él tenía conocimientos en el campo de la ciencia, de las cuestiones de límites, de la geología y de la educación. Entonces lo nombran secretario de la Comisión Coreográfica, y ese trabajo de él se prolongó durante 3 años. Y el producto era un libro que entregó por entregas, sale en el Neogranadino, y es muy gracioso porque salen los textos de él
y luego salen las cartas de los curas y de la gente de los pueblos furiosos, porque Manuel Ancísar en primer lugar era un masón de no sé qué grado, y en segundo lugar porque criticaba la actividad de la iglesia y porque criticaba a veces la comida de los pueblos, pues él era europeizante, ¿no? Entonces como que tenía una mirada un poco cruel hacia ciertas poblacioncitas que iba encontrando por el camino. Entonces es muy cómico porque está esa entrega, eso es una cosa como una novela por entregas de lo que es en esas tres regiones, y las cartas de los curas y de la gente, de los políticos, criticando la mirada de Manuel Ancísar. Yo digo que la peregrinación de Alfa es la Biblia de todos nosotros los santanderianos, porque ahí está todo el conocimiento de nuestras regiones. Ese diario se observa una sensibilidad, un conocimiento del paisaje y un romanticismo, porque él dice que solamente Dios puede plasmar en pintura eso que él está viendo, o sea, es una cosa, una idea. Dice, los golpes de vista grandiosos, los paisajes enteramente nuevos, jamás representados en lienzo alguno, son frecuentes en nuestros Andes, pero los que se disfrutan cuando uno se halla en la cumbre de la cordillera, es decir, en tierra fría, teniendo a los pies repentinamente selvas, ríos, llanuras de la tierra caliente, no son comparables con nada de lo que estamos acostumbrados a ver, y ni acaso pincel alguno pueda representar este conjunto sublime y tumultuoso. En un momento está ante un precipicio y dice, un lecho de piedra separa lo bello de lo terrible. Eso ya es una cosa completamente romántica. Es el paisaje bello y fresco sobre toda ponderación, ante el cual un hábil pintor se hallaría perplejo para reproducirlo en el lienzo. O sea, él le parece imposible que un pintor pueda captar la belleza de esos paisajes. Estoy pensando concretamente en el Chicamocha, en todos esos paisajes de unos resbaladeros que hay en Ocaña, unas cosas muy raras. Tomás Cipriano de Mosquera fue militar, presidente de la República en 3 oportunidades y geógrafo aficionado. Este cuadro de José María Espinosa es muy interesante porque es lo que tiene en la mano, es un plano que él le mandó a hacer a Codazzi, que es el plano de Bogotá. A Tomás Cipriano Mosquera se lo reconoce como el gran impulsor de la idea de la Comisión Coreográfica desde antes de su primera presidencia. Cuando era secretario de guerra del gobierno de José Ignacio de Márquez, se dedicó a promover una ley ante el Congreso. Él tenía esa idea fija. La investigadora Olga Restrepo dice que se buscaba la elaboración de la Carta Geográfica del país, una condición de soberanía y de control interno, el mantenimiento del orden y el balance entre los poderes locales y el poder central. Mosquera se denominaba a sí mismo geógrafo, él se lo pone por todos lados y no tenía ningún título. La ciencia de moda a comienzos de 1800 era la geografía, entonces para Mosquera la geografía no es una locura más, es un instrumento único para gobernar el país y para llevarlo por una era de progreso. La pasión de Mosquera por la geografía se convirtió con los años, en vísperas de su segundo gobierno, en un arma política. Decía, la estrategia de mi ejército no es ni debe ser ofensiva. Yo haré guerra de posiciones y tengo conmigo todos los planos que de los mejores del país hice con Codazzi. Él dice que él los hizo. Nadie conoce mejor que yo la República. Mi geografía ha sido aceptada y aplaudida por el mundo científico, la geografía de Codazzi, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles eran los artistas, esos que Manuel Ancísar considera que es imposible que esos paisajes los pueda captar pincel alguno? Las acuarelas elaboradas para la Comisión Coreográfica se clasifican en arte-ciencia. Eso es muy bonito porque eso viene como que empalma como con la expedición botánica de la Unión de Arte y Ciencia. ¿Quién está al servicio de quién? ¿Son los artistas que están al servicio de la ciencia? ¿O es al revés? Entonces, si el artista fuera un esclavo de la ciencia, sería malo para el artista. Entonces ese arte-ciencia es un arma de doble filo. Este binomio pone en evidencia la capacidad de observación, la habilidad en las técnicas y se ciñe a la verdad del pedido científico. Los artistas colaboradores son 3 y un pintor y a la vez retocador de imágenes. El venezolano Carmelo Fernández,
el inglés Henry Price, el colombiano Manuel María Paz y el francés Léon Ambroise Gautier. Este último, todavía hay muchas dudas porque se ha descubierto que sí hizo muchas láminas de la expedición que no se le han reconocido y se le atribuyen a Manuel María Paz. El primer pintor de la comisión coreográfica es Carmelo Fernández. No sé si observarían que solamente hay un colombiano, al contrario un poco de la expedición botánica, que había muchos colombianos, muchos ecuatorianos y un solo español. Aquí cuatro son extranjeros. Carmelo Fernández, es una fotografía vieja de él, cuando está viejo en Venezuela, su regreso. Había nacido en Guama, en el estado de Yaracuy, y murió en Caracas. Es un personaje típico del romanticismo, fue militar, luchó por la independencia, fue dibujante, pintor, grabador, ingeniero militar y sobre todo escribió sus memorias. Y por esta razón me toca sacrificar una cantidad de datos porque es impresionante como él va contando cómo vio la guerra de independencia, luego cómo vino aquí a Colombia, luego cómo fue la comisión. Es realmente muy impresionante su manera de escribir porque él era un muchacho campesino. Su primera educación la llevó de un modo irregular en medio de la guerra de independencia. Imagínense lo que era en un pueblo como Yaracuy, por allá perdido en Venezuela en medio de la guerra, y la pobreza de esas poblaciones, que todas esas poblaciones venezolanas se transformaron en cuarteles. Era sobrino del general Páez. La hermana de Páez era la mamá de él, y se familiarizó de niño con los hechos. Él conoció a Morillo, conoció a Bolívar, habló con ellos, pero chiquito, tenía 7 años, y la presencia, estaba acostumbrado a la presencia de los protagonistas de la independencia. La mamá acompañaba a Páez, que ya lo habían ascendido a general en virtud de los triunfos de la campaña libertadora y por los distintos escenarios de guerra. Entonces él iba, entonces ahí fue cuando conoció a Bolívar y encontró que Bolívar se estaba chanceando con la mamá porque ella llevaba un llavero que tenía la imagen de Fernando VII. Entonces dentro de ese ambiente guerrero dio muestras de talento. Entonces cuando mostró que pasaba el tiempo divertido con frecuencia en dibujar tropas y escenas militares, para lo cual me servía de tinta común, de tunas bravas, de oñoto, de añil, de jengibrillo, de zumo de hojas de brasca, de plumas y de fragmentos de platos quebrados. Entonces mis dibujos llegaron a ser vistos por Páez, y Páez comprendió que tenía una gran afición por el arte y lo manda a Venezuela, ante un comerciante, lo manda a la casa de un comerciante que se llamaba Tomás Blander, era un periodista y era un político. Entonces ahí pasó pues, del vivac, de la guerra, de todo eso, a una casa de refinamiento caraqueño, y empieza a aprender cómo comer, muchas cosas que no había podido aprender, pero sus tutores se dan cuenta que estaba muy atrasado en las maneras de trabajar, y además consiguen un profesor de dibujo, porque saben que tiene afición. Uno que trabajaba en un capitán de artillería de Napoleón, un francés, les sabe. Y entonces en un momento deciden Páez, que tenía una cantidad de hijos naturales, y Lander, sus hijos, y mandan a Carmelo a Nueva York. Ustedes se imaginan de salir de ahí a Nueva York, a una escuela que se llama el Colegio Washington, que era fundado por un mexicano, y entonces allá está, a los 14 años está allá en ese colegio, y el profesor de dibujo era un italiano, y él aprende, y de pronto se arruinan todos, no vuelven a pagarle el colegio, los tienen, eso es puro Charles Dickens, los tienen sin comer, encerrados a todos los hijos de Páez y a todos esos muchachos venezolanos que no estaban pagando. Entonces lo manda a leer en una goleta a que consiga plata, tal vez era el más grandecito, y él vuelve a Caracas y bueno, seguramente consigue la plata y regresa a Venezuela y empieza a trabajar acuarela. Y allá desde cerca vivió ya en 1827 los honores que le hizo Bolívar a su tío al regalarle una espada con piedras preciosas. Este es Páez, ya es una pintura muy rara que está en el Museo Nacional, porque Páez está viejo y Páez estaba joven cuando estaba en los llanos, pero es una pintura tan bella que con la bandera, y la manera es sacada de un dibujo que le hizo un extranjero a Páez.
Y aquí está la escena, entonces él empieza a hacer dibujos y litografías, el momento en que Bolívar le entrega a Páez la espada con piedras preciosas. Entonces, todo eso tiene que ver con el desarrollo de su vida, se vuelve militar, resuelve hacerse militar, ir a la guerra, participar en muchas cosas, llega a Bogotá, imagínense ese muchacho que con toda esa vida tan alterada que había tenido, dice, fui presentado días después por el coronel Wilson, edecán de Bolívar, al Libertador. Y entonces ya había visto a Bolívar de cerca, lo puede ver aquí en el Palacio Presidencial y seguramente conoce a todos los que ya estaban en el Palacio Presidencial, era otra época de la vida de Colombia. El día que Bolívar dejó la capital se le complicó mucho la situación porque los venezolanos y los colombianos empezaron a pelear y él se queda por allá perdido en una población de la costa y parece que se pone a recordar la historia y hace unas pinturas. Estas pinturas son atribuidas por Juan Calzadilla, entonces hace esta pintura del Libertador y hace esta pintura de Ocumare, reconstruyendo como las partes históricas tal vez que le había tocado ver. Ahí va acompañado Bolívar de Briceño, Méndez de Sea, de MacGregor y de Luis Brión en la costa de Ocumare. Está realmente casi comprobado que son de Carmelo Fernández porque no encuentran otro autor que pudiera tener estas imágenes. Entonces, por muchos incidentes políticos vuelve a Colombia y allá en Colombia en la costa se dedica a una cosa que dice que él sabía que era la miniatura. Entonces se pone a hacer miniaturas, la miniatura del capitán León Cazorla, y de eso se sostiene y luego se vuelve a Venezuela. Regresa a Venezuela y entonces se encuentra instalado desde 1833 y ese mismo año se encuentra con Codazzi y Codazzi ve que tiene mucho talento y le pide que haga este atlas de Venezuela, atlas físico y político de Venezuela. Está el río, están los símbolos, está la ceiba, está la India de América, están las banderas de las naciones, y eso le gustó mucho a Codazzi y esa obra tuvo mucha repercusión. Esos dibujos debían ser pasados por la técnica. Entonces en este momento están haciendo en Venezuela una cosa que nos llevara mucha ventaja, que era el atlas físico y político de Venezuela y el resumen de la historia de Venezuela, que lo hacían los señores Baral y Díaz. Entonces esta empresa era tan ambiciosa que se le ocurre que no se puede hacer en Venezuela, que se tiene que hacer en París, y arranca Codazzi con los pintores, con los dibujantes, con los grabadores, con todos, y se establecen en París, buscan la mejor casa, que son los de Thierry Frère, los hermanos Thierry, y empiezan a hacer el atlas y empiezan a hacer las imágenes que van a ser símbolo de la patria de Venezuela, como esta de Sucre, que es de Carmelo Fernández. No todas son de Carmelo Fernández, esta es del tío de él, de Páez. Entonces están muy contentos ahí y sucede algo que era muy importante, que la voluntad de Bolívar era que el corazón quedara en Colombia y el cuerpo, los restos, fueran a Venezuela. Entonces se plantea la cosa más extraordinaria de cómo era la ceremonia, y Codazzi había visto cómo habían traído los restos de Napoleón para llevarlos a los inválidos. Entonces todo eso fue una cosa, hay un estudio muy grande de cómo se hicieron arcos de triunfo por todo París, y Codazzi plantea lo mismo, cómo se sacan los restos que están en Santa Marta y se llevan a Venezuela. Y el dibujante que buscan es Carmelo Fernández. Entonces Carmelo Fernández pisa de nuevo suelo colombiano, llega a San Pedro Alejandrino y empieza a hacer dibujos de cómo es el sitio donde murió Bolívar, y luego toda una serie de escenas. Simón Camacho, que es el relator, nombrado relator del viaje, lo describió en plena actividad como si se tratara de un fotógrafo. Dice: en un rincón del gran patio, bajo un toldo improvisado, estaba el primer teniente de caballería Carmelo Fernández,
enviado por el gobierno de Venezuela para tomar las vistas de los lugares en que murió y fue sepultado el Libertador. En aquel momento acababa de sacar la vista de la quinta. Esta es la vista de la quinta que hizo Carmelo Fernández, que sirvió de modelo después para muchas pinturas. El grupo de obras de Fernández con motivo de las ceremonias se divide en tres: el registro de las ceremonias, el retrato del Libertador y los retratos de los comisarios. Entonces, en el registro ha sucedido una cosa un poco triste, porque las imágenes se perdieron y muchas los cogieron los autores, los retocadores franceses, los que estaban haciendo las litografías, y los firmaron ellos y borraron la firma de Carmelo Fernández. Carmelo Fernández hizo 22 dibujos, pero nunca los reconocen los venezolanos mismos, ni los franceses los reconocen como obra de un venezolano, sino que siempre piensan, claro, fueron muy perfeccionados, estos dibujos son muy perfeccionados. Sin embargo, cuando uno lee la lista de las 22 obras, de lo que hizo Carmelo Fernández, de lo que entregó, de la iglesia de San Francisco, que hicieron como lo de Napoleón, y la cubrieron de terciopelos, de telas, todo es una iglesita humilde, podemos pensar una iglesia colonial, todavía es una iglesia colonial. Entonces la cubrieron de grandes telas pintadas, que tenían palcos, y entonces todo esto es un trompel, pues, y toda la llegada era el afrancesamiento de las litografías. Este es el altar donde estaba el catafalco, y él hace además esta litografía afortunadamente sí está firmada por él, y desde el punto de vista, estas imágenes se fueron transformando a lo largo del recorrido, y los dibujos de Carmelo desaparecieron porque al poner la litografía, al pasarlos a litografía, tendían a desaparecer los papeles, y era una obra efímera que pasaba de manos de dibujantes y grabadores muy expertos franceses, y lo único que ha quedado de él es unas litografías que él publicó en el Venezolano. Sin embargo, esta imagen de Bolívar en el Chimborazo, existe el carboncillo, la litografía y una impresión en seda. Esta impresión en seda se la daban a los comisionados, o sea, a los venezolanos y los colombianos que fueron a Santa Marta para llevar los restos de Bolívar hasta Caracas. Hicieron, este pañuelo es bellísimo, no se encuentra sino uno, no conozco sino uno en Colombia, y entonces era como el souvenir, el pañuelo de seda. Los retratos de los comisionados estaban reproducidos además en un libro. Entonces Carmelo, después de esa experiencia de París, después de esa experiencia del traslado de los restos de Bolívar tan afrancesado, se dedicó a hacer litografías para ilustrar el periódico. Entonces hace, por ejemplo, este retrato de Benjamin Franklin, temas históricos, botánicos, literarios, y esos serían publicados, metidos dentro del periódico, el semanario El Promotor. Entonces, era un gran litógrafo, como pueden ver. Esta es la litografía que le hizo al dictador Monagas. Entonces, ya en el momento en que llega a Bogotá en 1849, ya había llegado Codazzi, ya habían llegado una serie de venezolanos ilustres como los hermanos Martínez, que fueron los que trajeron la fotografía sobre papel a Colombia, y trajeron de nuevo la litografía, que ya había venido varias veces a Colombia la litografía. Entonces él tenía mucho peligro de estar en Venezuela, porque además de ser pariente de Páez, y a pesar de que tenía muchos roces con Páez, entonces aquí esta caricatura aparece siempre como firmada por él. Los historiadores venezolanos creen que se llama el rey de los araguatos, porque es donde había perdido Páez la guerra contra Monagas en el 48, y entonces muchos historiadores no creen que Carmelo se fuera a burlar de esa manera de su tío. Sin embargo, eso está todavía en duda. Entonces Carmelo llega en el 49, y el país había cambiado mucho, acababa de terminar el gobierno de Tomás Cipriano Mosquera, había mucho progreso en el campo cultural, había proyectos muy importantes como la Filarmónica, la Plaza de la Catedral, donde está la estatua de Bolívar. Él hace esta litografía. Yo otro día estuve buscando los restos en San Victorino de esta edificación, y encontré con sorpresa mía que
todavía hay como algunas piedras, pero sin embargo hay un almacén horrible que se llama El Bombazo, de manera que no es nada. En el campo de las artes y las publicaciones culturales estaba avanzadísimo Colombia, gracias a los venezolanos, a Jerónimo y Celestino Martínez y a muchos litógrafos que estaban ahí, de manera que había una euforia y él se sintió muy bien. Estaba Tomás Red haciendo la Filarmónica y así empezando a hacer el Capitolio, y se publicó la Carta General de la Nueva Granada, que la viñeta es de Carmelo Fernández, de manera que podríamos decir que él estaba en su salsa, estaba contento, conocía ya el país, lo había conocido cuando era militar, de manera que en el momento que él empieza a trabajar las láminas de la Comisión Coreográfica, no era nuevo para él pasar por Vélez y mirar estas campesinas. Hay una cosa muy bella en estas acuarelas de él, que la figura son muy humboldtianas porque dice, bueno, está esta mujer, ¿qué es lo que hace? Ahí tienen las bolas para hacer tejidos y para hacer sombreros, tiene sombrero en la mano, o sea, es una tejedora de sombreros, una gran industria en Santander, la manera como está vestida, detrás está el hombre que está mostrando que corta caña, que en el piso hay unos fósiles, o sea, esta región de estancieros de las cercanías de Vélez, tiene tipo blanco, o sea, es la raza blanca que está allá, las montañas, todo con una acuarela finísima. De manera que él conocía ya esto. Esta mujer, por ejemplo, que va caminando, va tejiendo el sombrero, el hombre, su compañero, lleva canastos y lleva un cerdo y tiene alpargatas, y el vestido de ella es un vestido que todavía está en Vélez, las plantas son más o menos las mismas del anterior, el ganado, la región está retratada completamente, porque él había aprendido de Humboldt, que Humboldt lo que logra es hacer síntesis. Entonces, en esa síntesis de las acuarelas, esta es la gente de Vélez, que son los notables de la capital, porque iban recogiendo donde había esclavos, donde había notables que hacían todo. Es muy interesante. Y las curiosidades de la naturaleza, porque este estrecho de Furatena, un cerro se llamaba Fura y el otro se llamaba Tena, o se llama Tena, yo no sé si la gente se acuerda todavía, y por la mitad se encañona el río, creo que es el río Mineros, se encañona ahí, de manera que él está viendo eso como una cosa mágica, y le gusta mucho las pictografías que va encontrando por la región de Saboyá. Hay unas, y la gente en Santander, en Socorro, los notables de la capital, la manera de que son los taburetes, la mujer, había mucha industria de textiles, pues allá en Socorro se hicieron las telas para los uniformes de la independencia, de manera que hay una mujer tejiendo en el fondo. Las tarabitas, cómo se pasaban esos ríos terribles en Santander, el Zulia, todos los ríos de Santander necesitaban este tipo de transporte, y la nieve, que ahorita está desapareciendo en Tundama, o sea, en Boyacá, está desapareciendo en el nevado de Chita y Huicán, que se ha derretido. Entonces él decía cómo Manuel Ancísar cuenta cómo los indígenas trepaban al cerro como ranas, prendiéndose de las paredes, y la gente contemplando la nieve, como con gran tristeza, creo que no queda casi. Cómo era por Boyacá, que es Tundama, el tipo blanco, reúne el tipo blanco, el negro, el blanco, y el indio y el mestizo, ¿no? Cómo los reúne, están haciendo música, cómo están vestidos, y esta tal vez es la mejor de todas las que hace él por Boyacá, que es la piedra grabada de Gámeza. Se dice que como era un lago y que se desbordó y salió por el salto del Tequendama y por todo eso, entonces que la piedra se partió en dos. Se han estudiado muy poco los signos que tiene escritos en la pared, porque la piedra está rota, es una piedra hendida, es muy interesante, y esa gente tendida ahí mirando, tratando de leer, porque parece que los muñequitos querían decir agua, ¿no? Que los muñequitos que están ahí pintados
tenía que ver con el agua, ellos están leyendo qué dice esa piedra, pero como una cosa maravillosa para mostrar que la piedra está arriba, pone un perro en una esquina bajando, no se le ve sino la cola, y la cola al perro bajando el cerro. Son unas acuarelas preciosas, solamente viéndolas se ve la calidad de Carmelo Fernández. Y luego va a los sitios históricos, entonces cómo era Tunja, dónde tuvo lugar la acción de Boyacá. Pueden mirar ustedes que cómo era descarpado, cómo no había naturaleza, cómo era el sitio de la casa donde se refugian donde se refugian los patriotas, y el campamento, que ya lo vimos, el campamento de Yarumito en Santander. Este otro sitio que era donde hay la batalla de Cachirí, en Santander, en Santander, en la provincia, los mineros ricos, blancos, que explotaban a la gente, y la gente de los tejedores, son los tejedores, mercaderes y de sombrero en Nacuma, en Bucaramanga. Hay una cosa muy curiosa que no se alcanzan a ver, detrás hay un letrero que dice Viva la Paz, y es una calle de Bucaramanga con todos los distintos trajes, las distintas personas, la raza blanca, la raza mestiza, la raza negra, los mantones que se ponían, las piedras de las calles que todavía uno alcanzó a conocer, los muros tan blancos, y cómo era la gente de Ocaña, la cantidad de clases sociales que había en Ocaña, los que cogían anís, los aniceros, donde tuvo lugar la convención de Ocaña, los deslizaderos, que verdaderamente parecen un cuadro de Caspar David Friedrich, cómo era la gente de Cúcuta, allá en el norte de Santander, cómo era la Villa El Rosario de Cúcuta. Y esto realmente, cómo se va transformando la región de cultivar caña y guayabas, a cómo va subiendo y encuentran los trigales ya de Pamplona y de todo eso. Y es muy curioso cuando uno examina con una lupa el sombrero de ella, está trabajado como la mejor acuarela inglesa, porque pone tinta china blanca para hacer todos los relieves del sombrerito de paja, como si fuera realmente como un mimbre. Es una cosa impresionante porque él había sido miniaturista, no debemos olvidar, los pintores de la expedición botánica también fueron miniaturistas, entonces toma esa tradición de la tinta china blanca que habla de Ruskin, de que es la mejor acuarela, cómo se le da el cuerpo a la acuarela. Entonces tenemos que él no partió con la comisión en enero de 1850, sino fue 12 meses después. Entonces recibió el nombramiento, estaba de profesor de dibujo lineal y topográfico en un colegio que se llamaba el Espíritu Santo en Bogotá, y dice: la comisión va a proseguir sus tareas llevando por dependientes al joven José Triana, dedicado a la aplicación de la botánica, y al señor Carmelo Fernández como dibujante de plantas, vistas, paisajes. Nos felicitamos por esta agregación que permite a un granadino aprovecharse del campo grandioso que pueda con más suceso ofrecérsele para el estudio y cultivo de la ciencia. El señor Fernández, al paso que será un auxiliar inteligente para la comisión, la enriquecerá con sus cuadros, porque los modelos que se presentan a su pincel no les dado a todos los artistas poseerlos. Entonces, es arte-ciencia, pero realmente él hace más láminas. Las únicas que se encuentran hoy día son 29, yo he encontrado algunas descripciones de unas plantas que no están, y pues si tenía la formación en París, tenía la formación que primero en Nueva York, luego en París, y siempre hablan de los finísimos puntos y líneas imperceptibles de color colocados con delicada paciencia. Todo el mundo coincide en que de todos los pintores es el mejor de la expedición porque tiene esa formación de miniaturista. Las figuras siempre están en primer plano y siempre están trabajados los elementos de trabajo, las hoces, todo, mejor dicho, hay una clave ahí para leer, hay una clave que uno le dice, bueno, estos cortan con estas hoces de las que se usaban, estas son las mujeres, así, y uno va leyendo todo cómo era el país. Y lo que parece que soñó Manuel Alcízar era que esas láminas que estaba haciendo Carmelo se pasaran al libro que él escribió, La peregrinación de Alfa, y lo ilustraran,
porque uno toma pedacitos yo me he puesto en el trabajo de identificar las láminas que hay de Carmelo Fernández, identificarlas como ilustraciones para unos textos precisos de Carmelo Fernández. A mediados de 1852, o sea, Carmelo estuvo año y medio, Carmelo abandonó su trabajo en la comisión, había sido colaborador de Codazzi en diversas empresas como prueba de amistad, había algunos retratos, y Codazzi decía que era una pequeña familia en armonía. Sin embargo, hubo un distanciamiento y realmente Codazzi dice que se volvió loco, que Carmelo se volvió loco, parece que se iba con las mujeres, bueno, un lío así terrible, y que se chifló y renuncia y se va. Carmelo regresó a Caracas y se quedó aquí un poco de tiempo enseñando, sabía inglés y sabía francés, dando clases en los colegios y dando clases de dibujo, y se va a Venezuela y empieza a trabajar como arquitecto, a restaurar edificios, y luego hace estos paisajes zulianos que se llaman paisajes zulianos, que están trabajados en témpera sobre papel. Son unos cuadros grandísimos, muy bellos, que recuerdan mucho la pintura europea, que tal vez él había visto. Entonces pone el lago de Maracaibo, el río Zulia, así como lo había pintado en el escudo, las montañas que se parecen mucho a las nuestras, que son los Andes, y esta parte del campamento Guajiro, que es realmente tal vez la mejor de todas las obras. Le toca la remodelación de la antigua Plaza de la Concordia de Maracaibo, y ahí tiene un accidente y después se muere a causa de eso. En 1983 nos tocó en Caracas la llevada de los restos de Carmelo al Panteón de Bolívar. Yo creo que él nunca se soñó quedar al lado de Bolívar, a quien admiraba tanto. El segundo pintor, bueno, después de ese fracaso de Codazzi, porque las cartas de Codazzi son desesperadas y realmente dice que Carmelo se ha portado muy mal con él, entonces nombran a Henry Price, que se conoce como el segundo pintor. Era londinense y había vivido en Brooklyn, y allá muere en Brooklyn, en Nueva York. Entonces él era músico, docente, dibujante, pintor, miniaturista y fotógrafo. Él viaja con sus papás a Estados Unidos muy joven y se radicó en Nueva York y trabajó, era un organista de una iglesia, él era un músico y dictó muchas clases de música. Ella conoce a una señorita italiana colombiana que era Elisa Castello, de ascendencia judía, cuyo padre se había establecido en Bogotá y tenía unos negocios de instrumentos musicales y de otras cosas de importación. Entonces se casa con la señorita Castello y viene. Yo digo que si sería que Codazzi, por tener ese entronque con familia italiana, lo nombró en la comisión. El músico, dentro del campo musical, excelente, figura en los programas de la Orquesta Filarmónica como director, intérprete, era compositor, manda a imprimir sus obras a Estados Unidos, hace una canción nacional, compuso una canción en el 47, pero además tenía muchas curiosidades. Una de esas era todos los fotógrafos que llegaban a Bogotá, todos, y los extranjeros que eran músicos, entonces los metía a la orquesta, pero luego John Armstrong Bennett, había traído, que era uno de los que había implementado el daguerrotipo, le dice que le vende el negocio y que más bien él se dedique a la fotografía. Entonces él se dedica al daguerrotipo un buen tiempo. Después, en febrero de aquí está Price, ese es el más joven que está de pie, hay dos señores sentados y hay el más joven. María Girón pues lo considera el mejor paisajista, dice que tiene vigor, que tiene armonía, y ya en medio que tiene transparencias en la acuarela, o sea, la acuarela inglesa. Las vistas panorámicas son las más destacadas, las más importantes son esas vistas grandes en que usa los tonos del cielo, para matizar como la tierra, marca los perfiles de las cordilleras, tiene una cosa como un poco más ambiciosa. Entonces tenemos que su presencia
y la de la comisión en algunas acuarelas como el río Cauca, la Mesa del Beo, afirman una voluntad testimonial. Este país que ha escogido como su patria y está dispuesto a dejar evidencia de la importante misión que ha trazado la Comisión Coreográfica. Su permanencia en Colombia tuvo lugar durante 14 años. Por ejemplo, esta acuarela no tiene que ver con la comisión, es la catedral. Entre otras cosas, esta acuarela fue muy importante cuando hace unos años restauraron la catedral, saber cómo era en ese momento, y eso sirvió de guía a los arquitectos. Pero hay unas cosas muy raras como esta silla ya aparece en una del siguiente dibujante, luego él nunca estuvo por allá, entonces ¿de dónde sacaron estos objetos? ¿Por qué los hace? ¿Por qué hace objetos arqueológicos? ¿Por qué hace estas figuras de oro? ¿Por qué hace esta culebra de oro? Esto sí es muy de la comisión, por ejemplo, estos son unos, pero son gente de Vélez, no son gente antioqueña. Y este jefe de Popayán, un jefe indígena de Popayán, ¿qué hacen dentro de las acuarelas? Entonces es posible, y si se compara con la gente de la provincia, es posible que Henry Price haya recibido otros modelos de los dibujantes que estaban cerca de la comisión. Quiero terminar la visión de Henry Price con esta, que tal vez es la mejor acuarela de todas, en que estudia como un pintor moderno, como un pintor realista europeo, estudia esta figura que casi parece como un Delacroix por el chal que tiene, la falda, la presencia. Es una figura que ha trascendido hasta el presente. Los artistas jóvenes de ahora les ha encantado recuperar su pasado, y por ejemplo Liliana Angulo ha hecho este proyecto de presencia negra y se viste ella misma como la mujer y se autorretrata, imitando cómo eran los vestidos y cómo era, y transportándolo como un objeto de memoria. El último de los pintores reconocidos hasta hace poco, antes de que aparecieran los indicios de que podía existir otro, siempre se decía que eran 3, ahora son 4. Este es un caucano que nació en Almaguer, y durante el tiempo durante mucho tiempo hubo mucha duda sobre la calidad de las láminas, empezaron a criticarlas, a decir, bueno, estos pintores ¿para qué sirvieron? Esas láminas, se corrió la ola de que las láminas eran malísimas y que el gobierno estaba perdiendo la plata. Entonces hubo mucha crítica a la selección de los pintores, tanto que en 1853, al parecer por solicitud de Codazzi, se confirmó un comité de grandes artistas colombianos como José María Espinosa, José Manuel Grot y Luis García Hevia, o sea, la plana mayor de artistas que fueron a revisar las acuarelas de la comisión a ver si tenían la calidad que debía tener. Porque había ese descontento de parte del gobierno con relación había que nombrar un tercer pintor. ¿A quién nombrar? Entonces, realmente hay una carta de Codazzi que expresa su inconformidad, que el gobierno se meta en algo que lo ha nombrado a él. Dice, ha llegado a mí la noticia, dice Codazzi, que el pintor señor Torres, Ramón Torres Méndez, ha asegurado que el próximo año seguirá en la Comisión Coreográfica, según lo ha ofrecido el presidente de la República, en ese momento era Obando. Nadie quiso ir a exponer su vida excepto Paz, que fue sin ninguna esperanza después de que la repulsa del presidente General López. El general López parece que dijo que no quería Paz porque parece que Paz lo había traicionado cuando era militar. Fue el único de mis compañeros que me siguió en los lugares más enfermizos sin enfermarse. Aquí hay una puya para Price, ¿no? Y aquí puede auxiliarme para poner en limpio los mapas. Él era dibujante cartográfico. Carmelo Fernández, que podía, no lo hizo y renunció, ni yo lo insté para no lidiar con una cabeza destornillada. El señor Price dijo que no sabía, ni se ofreció siquiera, ni yo tampoco lo llamé, ahí está aclarado. Paz sabe hacerlo, se ha ofrecido. El señor Torres no entiende esta clase de trabajos, ni se ofrecerá.
pero hay más todavía con el señor Fernández, con Carmelo. Tenía que lidiar con un loco lleno de caprichos, con el señor Price, con un extranjero delicado, no acostumbrado a nuestros malos caminos y posadas. Con el señor Torres, como un bogotano, sería también una lidia pensar un hombre que no ha hecho a los trabajos a los que tiene que sobrellevar la comisión. Es por esto que en 1853, al parecer, se pide la comisión. Entonces existía, al parecer Codazzi le había dado a la comisión algunas láminas a su discípulo Manuel María Paz. El presidente de la República, José María Obando, se deduce, era partidario que se nombrara el pintor costumbrista Ramón Torres Méndez. Codazzi se negó enérgicamente porque ya tenía un candidato a su discípulo del Colegio Militar, Manuel María Paz. Entonces Manuel María Paz era un militar. Se lo califica de militar, dibujante, cartógrafo y fotógrafo. En realidad dedicó su vida y su juventud, su mayoría de edad, a la milicia. A los 19 años ya estaba involucrado en una guerra civil. Es del único que no tenemos retrato, pero está esta acuarela que es maravillosa, es una acuarela que parece que sea un collage, y realmente es una acuarela que él hizo cuando el general Pineda regaló toda su colección a la Biblioteca Nacional. Es una acuarela que muestra toda la colección de recortes y de libros que regaló y de láminas que regaló el general Pineda a la biblioteca. Entonces ya está en una guerra civil a los 19 años, tiene una brillante carrera que culmina en Panamá. Fue más larga la carrera militar que la de Carmelo, permaneció desde Pasto hasta Panamá por espacio de 10 años y conoció el país lo mismo que Carmelo durante la guerra. El primer contacto con el dibujo científico fue su relación con el Colegio Militar que había fundado Mosquera el 2 de enero de 1848. A su regreso del ejército se puso de ayudante de cajero del director, y luego allí tuvo la oportunidad de conocer y aprender cartografía. Allí conoció a Codazzi y aprende cartografía, aprende a hacer mapas y se convirtió en protegido de Mosquera y del geógrafo italiano Codazzi. Entonces, cada rato se va otra vez a la guerra entonces ya la comisión en ese momento está muy conflictiva debido a la oposición, a las predilecciones del presidente de la República. Sin embargo, ganó Codazzi y logra hacer un contrato en el cual le dice Manuel María Paz se compromete a seguir al jefe en la comisión en todos sus trabajos y debe comenzar el 1 de mayo del presente año y terminar a fines del año de 1859. Manuel María Paz, como ayudante de dicho jefe, se obliga a hacer láminas de trajes, paisajes, que él mismo indique como útiles para el conocimiento perfecto del país y ayudarle en la construcción de los mapas. Eso es lo que más le interesaba a Codazzi, que le ayudara a hacer mapas, escribirlos y poner en limpio las descripciones itinerarios. El último se refiere al precio, y que se necesita un fiador, y durante el tiempo que se habla de este contrato, ocurren trastornos públicos. Paz no será llamado al servicio militar. Entonces se ponen las especificaciones y lo firma el presidente Manuel María Mayarino. Entonces, su recorrido conformó gran parte del país, fue el que más terreno recorrió y el que más láminas realizó, y como más de 100 láminas. Acompañó a Codazzi en el momento de la muerte. En el momento de Codazzi le sorprende la muerte en una población que creo que se llamaba Santo Ángelo. En todo caso, esa población se llama hoy día Codazzi, y Codazzi le pide que lo coloque mirando a la sierra, porque Codazzi quería ir a la Sierra Nevada y que pintaran la sierra. Entonces le pide que lo coloque, que se está muriendo, que lo coloque mirando la sierra, y lo ayuda a morir. Y luego le tocó ir a París a supervisar la impresión de los mapas, y trabaja realmente mucho en arte, hace unas bellas vistas de Bogotá que acaba de adquirir el Banco de la República, por eso no tengo imágenes, pero las láminas son un inventario de uso, son muy raras, son muy desiguales, hay costumbres, por ejemplo, cómo hacen el barniz de Pasto, pero miren cómo cambia de este estilo a este estilo. Entonces hay unas cosas rarísimas
que es lo que han hecho sospechar otra mano. Esto es un puro Manuel María Paz, esta es la mirada de Manuel María Paz a los indios guahibos, y va a los llanos, va a Pasto, va al norte, realmente es el que más recorrido, más tierra recorrió. Estas son rarísimas, que son en San Agustín, en las montañas de Novita, pero hay unas de San Agustín, en las piedras de San Agustín. Le interesaba mucho y toma mucho a las comunidades indígenas, por eso es tan importante para la etnografía. Y de pronto unas todas desteñidas, rarísimas, al lado de estas. Esto es San Agustín, el Valle de San Agustín, esas piedras, hay un campesino ahí pequeñito metido debajo de una de las piedras, y las ruinas del oratorio. La manera como pinta los árboles es muy distinta de Carmelo y de Price, es muy de ingeniero, pues. Y pues si pinta obras del que encontró en San Agustín, así una cosa única que desgraciadamente no está en la Biblioteca Nacional. Y estos paisajes de las lajas, vistas de las ciudades muy bonitas, es muy desigual, hay unas cosas preciosas. Aquí viene una de las partes más interesantes, que es, él se sintió un poco incapaz, entonces le pide a su amigo Mosquera que le mande una cámara fotográfica, que él quiere una de daguerrotipo, pues, que él necesitaba una cámara porque él creía que si era un habilísimo cartógrafo, era dibujante, escrupuloso y detallista, pero no le daba la visión, no estaba contento, entonces le pide una cámara fotográfica y se la traen desde Nueva York y no se la cobran, se la regalan. El Mosquera con su yerno resuelven comprar la mejor cámara de daguerrotipo que hay en Nueva York y traérsela. Entonces él trabaja bastante en fotografía, y algunas láminas son tomadas de daguerrotipos. Este es un grabado sobre un daguerrotipo del Salto del Tequendama, de un viajero, fotógrafo que estuvo mucho tiempo y peleó mucho con los otros fotógrafos y por negocios, y estaba este daguerrotipo, él lo vio y él lo copió. Él copia la fotografía, es el único caso en que se ve que dentro de la comisión aparece la fotografía. Pues aquí vemos cómo se dedica a la fotografía y pinta esas flores, es muy variado. Lo importante es ver que ya llevaba algunos años vinculado estrechamente a la comisión, y ya llevaba 6 meses de su contrato, cuando se debió sentir confundido porque que no sabía, que necesitaba saber más de fotografía, que tenía muchas carencias, entonces es el momento que aprende los procesos fotográficos. Codazzi se debió percatar de la teoría de Humboldt, que dice que solo los grandes artistas pueden dar la belleza de la naturaleza. Entonces su preocupación empieza con Carmelo Fernández, a quien había contratado, se había quedado deslumbrado porque había pasado un pintor de esos de Humboldt, un académico alemán que es Alfred von Berg, que estuvo 2 veces en Colombia, y Codazzi quedó enamorado de esas láminas tan bellas, de esas acuarelas y esas pinturas de Alfred von Berg, que hay unos paisajes de Colombia bellísimos que están en Berlín, y entonces él le compra unos dibujos, al parecer Codazzi, y quiere Codazzi que Alfred von Berg se vuelva pintor de la comisión, que iba un tipo famosísimo alemán a meterse en ese berenjenal que era la comisión, que ni siquiera casi pagaban, ¿no? Entonces al final aparece un viajero, un cuarto pintor, que es Léon Ambrose Gautier, que había nacido en París. Era un pintor viajero que realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes en 1841, viajó por el continente americano, fue desde Charleston, en Estados Unidos, hasta Argentina, pasando por México, Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina. Realizó retratos y paisajes y cuadros de costumbres, y escribió un diario de viaje muy interesante que se llama Diario de un pintor por América del Sur. Hizo una exposición en Bogotá, exponían donde está hoy día el Palacio Arzobispal, había una arcada, que era la aduana, en ese corredor de la arcada exponían, y él expuso ahí unas obras que eran el Salto del Tequendama, el Puente de Pandi, y una obra que se llama La Magnetizadora, que eran costumbres y vistas de Antioquia, pasó por Antioquia, había cuadros en la exposición, cuadros de costumbres mexicanas,
había una colección de vistas de tierra caliente, había retratos de personajes, aquí hay un retrato que ojalá algún día lo identifiquen, ese no es él, ese era un señor antioqueño, y entonces todo eso lo expuso ahí en la casa de la aduana, en el corredor ese de la Arcada. En 1853, como no había pintor oficial, porque no dejaban nombrar a Manuel María Paz, Gautier asistió como dibujante y según algunos estudiosos como retocador de las láminas. Hace rato los investigadores como Gabriel Giralt decían, hubo un retocador. Entonces permaneció en Colombia del 52 al 54, realizó recorridos por Cartagena, Turbaco, Calamar, Mompox, departamento de Antioquia, Bogotá, Cali, Popayán y Pasto. En 1856, y esto realmente se encuentra aquí en la revista de la Universidad Nacional, se encontraba en Argentina y estaba haciendo una cosa muy interesante, porque en ese momento está en Argentina tratando de sacar la imagen del gaucho, cómo es el gaucho, y quién aparece ahí, aparece él y hace un cuadro muy bello que se llama El Gaucho Cantor, y aparece un gaucho cantando, y entonces esa pintura sí se recuerda algunas cosas de la comisión coreográfica, como agrupa a la gente. Entonces su presencia en la comisión se descubrió a raíz de una publicación en París de 1920 que encontró Gabriel Giraldo Jaramillo, que le llamó la atención. Había un artículo en una revista de París que decía, con el título de Fragmentos de un viaje de un pintor por la América del Sur, que publica en 1823, apenas en el 23, muy tardíamente, aparecieron las notas relativas a su paso entre los Andes, entre Chile y Argentina, y el viaje de algunas regiones de Colombia, y las observaciones sobre Cuba y el Istmo de Panamá. Gautier es un tipo muy curioso, es muy simpático, lo que escribe manifiesta su admiración por el Magdalena, por el río Magdalena, por la belleza del paisaje, por la habilidad y el coraje de las bogas. Luego le fascinó ir al lomo de indio por toda Antioquia. Dice que en eso no está de acuerdo con Humboldt, porque Humboldt le pareció indignante. Humboldt no quiso subirse en lomo de indio para cruzar el Quindío, y sí dijo que eso era realmente delicioso, que esos hombres tan grandes, alude Gautier al escrúpulo del barón de Humboldt, de viajar al lomo de indio, razón por la cual, según el pintor francés, no pudo, por eso Humboldt no recorrió Antioquia, y comenta, no experimento como Humboldt el sentimiento de ofender la dignidad humana viajando sobre las espaldas de mi carguero. Por el contrario, pude constatar que en su desnudez, con su fuerza, su honradez, una cierta finura misteriosa y un instinto desarrollado por la selva, me era en ciertos aspectos superior, y encontré que en resumidas cuentas no tenía mucho que envidiar al blanco que llevaba sobre las espaldas de bronce. En Bogotá, como digo, mostró además en el Salón de Grados, mostró las obras del Salón de Grados, que eran las aulas donde está hoy día el Museo de Arte Colonial. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Había una serie de croquis que había hecho Manuel María Paz. Entonces este pintor las retoca y son muy bellas. Ustedes pueden ver que ahí hay un carguero que tanto admiraba él, y cómo él encuentra una cosa, por eso es que las láminas de Manuel María Paz son tan desiguales. Este es el tipo esto no es de Krauter, ahí dice Krauter, pero no es, esto es lo que hacía Manuel María Paz, que era como un ingeniero y siempre ponía los tejados con las líneas blancas. Hoy en día está identificada ya como Manuel María Paz, que había muchas dudas, porque la manera como está trabajado, se han encontrado acuarelas de Bogotá firmadas por Manuel María Paz, muy tardías, de 1880. Esta es muy rara porque esta tiene que partir, parece una fotografía coloreada, es una acuarela. Los venezolanos la atribuyeron a Carmelo Fernández, pero yo creo también que eso también es Manuel María Paz. Pero estas sí son muy raras. Yo creo que Paz hizo las acuarelas en Pasto, en Almaguer, por todos esos sitios, y esto es hecho por un francés, esto no es hecho en Colombia. Miren las líneas todas curvas, la manera como están trabajadas. Entonces hay mucha confusión respecto a muchas láminas, y se han identificado por esa revista
por esa revista de París, se han identificado que son de Gautier. Son muy bellas. Entonces tenemos como Gautier realmente aparece como, se puede identificar ya. Gabriel Giraldo dice, si abandoné, ahí cita textos del diario, dice, si abandoné mi familia, amigos y patria en una suerte de fiebre entusiasta, fue por ver una palmera, respirar el aire de los grandes espacios, ver las selvas vírgenes y los volcanes del Ecuador, fue por contemplar la sonrisa de una criolla, meciéndose melancólicamente de una hamaca, fue por no morir sin haber entrevistado el más rico atavío de la tierra, la vegetación inaudita de las trópicas. Entonces ya con esa claridad podemos estar seguros de que hubo un cuarto pintor que es Gautier. ¿Cuál es el valor de las láminas? Para terminar, igual que la de Mutis, la empresa de Codazzi quedó trunca con la muerte de este en 1859. Las láminas quedaron dispersas, muchas se perdieron. A fines del siglo XIX se conformó un álbum, creo que por orden de Miguel Antonio Caro, con 29 obras de Fernández, 61 de Price y 122 de Paz, que reposa actualmente en la Biblioteca Nacional. En un álbum recientemente descubierto en el Museo Nacional, que hicieron unas acuarelas para llevar a Madrid, se encuentran copias de acuarelas de la comisión realizadas por la Saro María Girón y Liborio Cerda, que eran desconocidas en la comisión. El valor de las láminas siempre se ha mostrado de modo independiente del resto de los trabajos científicos de la comisión. O sea, los geógrafos actuales toman los mapas y no les interesan las láminas. Ha sido estudiado solo desde el punto de vista artístico, solo nosotros los que nos gusta el arte nos hemos interesado por las láminas. Aunque se utilizan, hay cantidades de libros, si ustedes miran toda la bibliografía colombiana, utilizan las láminas, ni siquiera ponen quién los pintó. Los geógrafos del siglo XXI consideran que los artistas, ya consideran por fin que los artistas son una porción única del legado de Codazzi, que en cierta forma se relaciona con los nuevos paradigmas de la geografía. Es que la geografía ha cambiado. Solo resta añadir que si bien hay una nueva mirada a las láminas de la Comisión Corográfica, sus artistas, con su empeño y su arte, aún siguen olvidados de la gran empresa científica. Muchas gracias.